Buenas tardes con todos. La asignatura del día de hoy es Introducción a la Comunicación Académica. El tema a tratar el día de hoy es la importancia de las normas APA y criterios de referencia bibliográficas en la redacción de trabajos científicos. Yo voy a dar lo que es una breve reseña y dar el porqué de qué son las normas APA. Tienen su origen desde el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios quedaron en que realizarían un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la escritura científica. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué debemos usarlas? Debemos usarlas para dar coherencia y uniformidad al trabajo de investigación. O sea, tenemos que dar una información clara y concisa. Y se trata de ayudar a los autores para que organicen mejor, para que les sea más factible sus textos. ¿Qué queremos decir con que sean más factibles? Con que demos una información real y verídica, que lo que investiguemos sea certero. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo usarla? Debemos usarla en el método de que toda la información que investiguemos, que puede ser que la leyamos, la saquemos de algún folleto, algún texto, toda la información que recopilemos y datos deberán ser bien asentados, o sea, tiene que todo estar bien claro, darle información real y certera. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuándo debemos usarlas? Cuando nosotros realizamos un documento escrito, o sea, ya sea producto de una investigación o de algún libro que saquemos, algún folleto que leyamos, en algún libro, necesitamos organizar y presentar los conocimientos, o sea, lo que hemos aprendido de aquello. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es su función? Su función principal es la de facilitar la creación y comprensión de documentos, ya sea que la saquemos de algún libro, alguna revista, algún folleto, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. La importancia APA. Podríamos decir que en el ámbito de la ciencia y de las investigaciones científicas existe un extenso protocolo que indica cómo llevar a cabo los trabajos, pero también cómo publicarlos y con qué reglas. Podemos decir que estas ideas han sido concretadas y agrupadas en el conjunto de normas conocidas como las normas APA. Se considera elemental y básico, escrito un texto científico siguiendo estas reglas, ya que estas nos permiten ordenar la lectura, así como también podemos ver el tipo de referencia que se construye para buscar el material. La siguiente, por favor. Los ejemplos. Empezamos con lo que son los márgenes de la hoja. Un margen, por lo general, se lo utiliza a los costados de la hoja y tiene un número que es el 2.54 centímetros, lo que son las notas de pie, que bajo ninguna circunstancia se usarán las notas al pie para las indicaciones bibliográficas. La siguiente es la numeración de las páginas, que ya sea que podemos usarla en la parte inferior o superior de la hoja. La sangría es la primera línea de cada párrafo. Este espacio equivale a una tabulación. Las abreviaturas. Las abreviaturas se las puede usar en un cierto texto. Pueden
etcétera. Son algunas abreviaturas que hay. Ya, las citas textuales de menos de 40 palabras o 5 líneas. Estas deberán ir encerradas en comillas dobles para distinguirse del texto en que irán insertas. Por ejemplo, que digamos, Picasso es la más fina del arte, así, o sea, entre comillas, o sea, no se debe usar de más de 40 palabras. Las siguientes citas textuales, mayores de 40 palabras o 5 líneas, las citas de parafrasis o parafraseo, las referencias parentéticas, citar dos autores o más, citar a un autor principal y colaboradores, citar a un autor corporativo, citar a un anónimo, listado de referencias bibliográficas. O sea, en esto se quiere decir de lo que es la bibliografía, que debemos copiar y pegar de lo que sacamos de información en internet. Referir fragmentos de libros, referir a artículos de revista, referir a artículos online, referir a artículos de prensa, referir páginas web, referir una película. Casi en la final de los textos son referencias. Y ya, ese es mi tema a tratar el día de hoy. Y bueno, el siguiente tema lo tiene que dar mi compañera Annie Michelle Muñoz Capa, pero lastimosamente nos hemos tratado de comunicar todo el día con ella, no se ha conectado, no ha dado ni una razón, hemos estado pendientes, entonces fue injusto porque nunca nos dijo que no podía. Ayer pasó lo mismo, de que decía que no podía, entonces dijo que el día de hoy sí iba a poder. Entonces en el momento de que decidimos, ¿sabes qué?, ponernos de acuerdo, ya no apareció más. Entonces yo lo que voy a hacer es, para no perder la nota, voy a leer lo que a ella le tocaba. ¿Qué es una cita bibliográfica? En términos generales, son párrafos, datos, ideas, teorías, etcétera, que se extraen de la obra de un autor para corroborar, sustentar o contrastar lo expresado con el trabajo que se está realizando. Siguiente diapositiva, por favor. Elementos de una cita. La cita debe tener los siguientes elementos: apellido del autor, año de la publicación y el número de página. Siguiente diapositiva, por favor. Los tipos de cita. Cita directa o textual. Una cita es directa o textual cuando se transcribe al pie de la letra palabras exactas de otro autor. Ejemplo. ¿Cuál es su función? Siguiente diapositiva, por favor. Una cita indirecta, no textual o parafrasis. Una cita es indirecta cuando dentro de un escrito se mencionan las ideas de un autor con palabras de quien escribe. Ejemplo, cita indirecta, parafrasis. Entre los planes de organización del gobierno debe estar el capacitarlo con una buena estructura administrativa. Siguiente diapositiva, por favor. Cita de una cita. Este caso se da cuando se cita a un actor que a su vez ha sido citado por otro. Ejemplo de cita de una cita. Debemos de poner el apellido del autor citado, el año de la publicación, el apellido del autor que cita y el año de la publicación. Siguiente diapositiva, por favor. Aspectos generales de las normas APA. Compañera, hasta ahí terminó lo que es el tema de Annie. Muchas gracias y mil disculpas por el pequeño inconveniente que se acaba de dar, pero lo importante es que nos estamos presentando y o sea, prefiero tener una nota que tener cero, ¿no? Y eso. Sí, y al siguiente tema la compañera Gisela a continuación para que continúe.
el tema es los aspectos generales de las normas APA. Sí, siga, compañera, siga. Sí, la diapositiva, por favor. En la página principal de algún trabajo siempre debe ir el título con letra Times New Roman, en tamaño 16, en negrilla, centrado, sin punto, y solo la primera letra debe ir en mayúscula. El nombre de los integrantes y al final llamado nota al pie. ¿Qué quiere decir nota al pie? Nota al pie se especifica la información de los nombres que debe ir, los nombres deben ir por apellido, manera alfabética. Ya, seguido del nombre de la institución o centro educativo que debe de ir en cursiva, seguido del título de resumen a nivel 1, en mayúscula inicial, centrado y en negrilla. El contenido del resumen se encuentra después de un espacio libre del título. La siguiente diapositiva. El resumen se redacta un párrafo. Lo que se debe encontrar allí, uno de los puntos es el objetivo del trabajo, cómo se desarrolla y los aspectos importantes encontrados. Uno de ellos es el interlineado. Aspectos importantes, el interlineado es de 1 centímetro, a diferencia del resto del trabajo. Debe contener máximo unas 250 palabras. Todo este párrafo tiene una sangría de 0.7 centímetros. Después del resumen, dejando un espacio libre, se encuentran las palabras claves, que siempre deben ir en cursiva. ¿Qué son las palabras claves? Las palabras claves vienen a ser todas las con lo que el lector va a identificar a qué se trata el tema. Y debe ser un máximo de entre 5 o 7 palabras. Es probable que después del resumen quede un espacio en blanco. Se puede dar inicio al desarrollo de la investigación en dicha, dejando un espacio libre. No lleva hoja de presentación, o sea, es decir, hoja en blanco. La siguiente diapositiva. No, el ejemplo es un ejemplo de la configuración de documentos. Es la diapositiva anterior, compañero. Y aquí, como podemos ver, tenemos un ejemplo de la configuración del documento. Dice que los márgenes siempre deben ser de 2.5 centímetros, es decir, 1 pulgada. Y la fuente debe ser Times New Roman, como ya lo nombré, el tamaño 12 y el interlineado de 2.0, pero es recomendado 1.5. En el encabezado debe ir siempre en mayúsculas en todas las páginas. Y la numeración desde la primera página siempre debe ser en la parte superior derecha. Como bueno, aquí, no sé, al momento de una de las diapositivas, no sé, pero siempre debe ir en la parte superior derecha. Ya, seguido del subtítulo y el título del documento. Los nombres y apellidos completos de los autores. Como ya lo nombré, los nombres deben ir con los apellidos y de forma alfabética. Como pueden ver aquí, está mal porque son nombres y no está ordenado alfabéticamente. Y en el resumen se presentan entre 1500 y 250 palabras. Y ahí, como se pueden dar cuenta, está el ejemplo que les dije, que la institución debe ir en cursiva, como está ahí entre paréntesis. Y finalmente, las palabras claves, que son en un promedio de entre 5 y 7 palabras. ¿Qué son las palabras claves? Que les dije que con eso es lo que el lector identifica a qué es el tema tratado. La siguiente diapositiva. ¿En qué se basa la utilidad de las normas APA? En 3 argumentos, que son la ética, el orden y la referencia. En la ética viene a ser otorgar los créditos para apoyar
el trabajo escrito. El orden es la correlación entre las citas y las referencias bibliográficas. Y la referencia viene a ser ya el listado final de las referencias bibliográficas que sirve como base para ampliar los conocimientos del lector sobre el tema desarrollado en el escrito. Esto quiere decir que con la referencia el lector puede indagar más sobre el tema a tratar, o sea, sobre el tema tratado o escrito en el trabajo. Gracias. Buenas noches, compañeros. El tema a tratar que me ha sido asignado es con respecto a las referencias bibliográficas. Para dar a conocer esto, primero tenemos que saber el concepto. ¿Qué son unas referencias bibliográficas? Como nos indica, es un conjunto de datos que proporciona la información necesaria, en el cual en ellas van a identificar y localizar las fuentes utilizadas en la investigación y preparación del trabajo académico e investigativo. Estas referencias bibliográficas, su función específica es que nos permite identificar, como anteriormente lo dije, una publicación o un argumento de la misma que se ha utilizado como fuente de información. También nos indica que nos permite separar las ideas del autor de un texto de las ideas de otro autor o publicación. A continuación, le voy a presentar un ejemplo de una referencia bibliográfica de lo que contiene. Como vemos en la siguiente diapositiva, el ejemplo, una referencia bibliográfica no es más que un conjunto de datos de información necesaria, en el cual contiene el autor, la fecha de la publicación, el título, el grado académico, lugar de publicación e institución. Bueno, ahora los elementos que conforman una referencia bibliográfica. Son cuatro elementos. Vamos a empezar con el primer elemento, que es la información del autor. La información del autor, ¿qué es lo que nos dice? Que en este elemento los nombres de los autores se invierten, anotando primero el apellido y separándolo con una coma de la inicial del nombre. Como podemos ver el ejemplo en la parte de abajo, asimismo yo les he encerrado en un círculo. Aquí vemos claramente cómo, como dice el primer punto, los nombres de los autores se invierten, anotando primero el apellido. Como podemos ver, posterior vemos la coma, que es la que separa, separándola con una coma de la inicial del nombre del autor. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver el segundo elemento, la fecha de la publicación. En esta nos indican que se escriben entre paréntesis el año que se publicó la obra. Y en caso que no aparezca la fecha, indica que entre paréntesis se pone la letra S y F y punto. Como podemos ver en el ejemplo en la parte inferior, así mismo lo he encerrado, entre paréntesis está la fecha en qué año se publicó la obra. Bueno, el tercer elemento de una referencia bibliográfica, en esta nos indica que debemos escribir el título en cursiva, solo con mayúscula cada letra inicial. La información adicional como número de edición, informe y volumen debe ir entre paréntesis, sin cursiva inmediatamente después del título. Debe ir entre paréntesis sin cursiva inmediatamente después del título. Y si se tratase de artículos de revista, va en cursiva el título de la revista más no el título del artículo. Asimismo, tenemos un ejemplo en que podemos ver el título va en cursiva y solo la letra inicial va con mayúscula. El cuarto elemento, que es la información de la publicación. La información de la publicación que nos indica que cuando se trata de libro, indique el lugar y el nombre de la editorial,
cuando se tratare de un libro, tenemos que indicar el lugar y el nombre de la editorial. Y si se trata de una publicación periódica, que indique después del título el volumen y número de la revista entre paréntesis. Y finalmente indica los números de las páginas que comprenden en el artículo. Más adelante le tengo un ejemplo de entre una referencia de libro y una referencia en revista, para ser más exacto. Igual así mismo, como vemos, tenemos un ejemplo. Bueno, aquí les tengo, como les indiqué anteriormente, una estructura de una referencia de libro. Referencia libre. En este podemos observar que está, como anteriormente empezamos lo que era una referencia bibliográfica, tenemos el apellido del autor, en segunda instancia tenemos iniciales del nombre y el año de la publicación entre paréntesis. El título de la obra en cursivas, esto es cuando se trata en libros, un texto. Asimismo, tenemos la ciudad en la parte última y el editorial. Acá tenemos la estructura de referencias en artículos y revistas. En esta es similar a la anterior, conlleva lo mismo el apellido del autor, inicial del nombre y año de publicación. En cambio, aquí el título del artículo no va en cursiva. Aquí solamente va con letra normal y no lleva cursiva, pero en sí el título de la revista sí lleva la cursiva, como vemos en la parte inferior, que está en un recuadro rojo, que está todo enmarcado. Y en la última parte lleva el volumen y el rango de páginas. Y los signos de puntuación que se utilizan en las referencias bibliográficas, como podemos ver, está la coma, comilla, corchetes, el igual, el paréntesis, el punto y coma. Bueno, como también para algo más a argumentar como características de la referencia bibliográfica, una de sus características es que no se deben traducir los títulos. No se deben traducir los títulos de las obras ni el nombre de los autores. También otra característica, se usan, bueno, anteriormente ya les indiqué los signos de puntuación, que son muy importantes para redactar una referencia bibliográfica. Con todo esto, compañeros, mi compañero Alexis Muñoz sigue a continuación de lo que es el trabajo de investigación. Buenas tardes con todos. El tema que me ha sido asignado a mí a tratar es sobre los criterios y referencias bibliográficas en trabajo científico. Bueno, nos indica que es la compilación escrita de todas las referencias, documentos consultados y citados en el texto de un trabajo, es decir, que se menciona a los autores, los autores que han participado en dicho documento o trabajo realizado para así poder ser reconocidos en dicho trabajo. También estos son organizados en orden alfabético desde el primer autor, que por lo general se colocan al inicio o al final del trabajo realizado. Por lo general, los artículos científicos o tesis que se realizan o se van a realizar o van a ser publicadas, solo se usan referencias bibliográficas y no bibliografías. La otra diapositiva, compañero. Listo. Aquí tenemos un ejemplo sobre una revista científica por un solo autor. También podemos verificar lo que es el ejemplo y se basa en los elementos que en primer lugar es el autor del artículo, donde va su nombre, su apellido y su inicial del nombre. En segundo lugar tenemos lo que es el año de publicación, entre paréntesis, el título del artículo
el título de la revista en letra cursiva seguido de la coma, el volumen seguido de coma, número y la paginación, que es lo que está representando el ejemplo que está en la parte inferior de la diapositiva. El siguiente ejemplo es artículo de revista científica con más de un autor. Nuevamente tenemos los elementos con los que se realizan son los autores bibliográficos. En esta ocasión tenemos lo que es 3 autores, por lo que se coloca lo que es su apellido inicial del nombre. En segunda ocasión tenemos el año de publicación entre paréntesis, título del artículo, título de la revista en letra cursiva seguido de coma, volumen seguido de coma, el número y la paginación separadas por un guión. Consejos para redactar trabajo escrito o referencias bibliográficas. Importante es asumir las reglas y disposiciones enmarcadas por la Asociación Americana de Psicología, APA, que tenemos como cuidar la redacción de los verbos. En primer punto tenemos lo que es privilegiar voz activa de los verbos. Como segundo punto, utilizar en tiempo pasado pretérito en las oraciones. La próxima diapositiva. También debemos mantener concordancia entre el sujeto y el verbo. Los verbos de las oraciones deben coincidir con los sujetos singular o plural. Los ejemplos de cómo debemos realizarlo tenemos de forma incorrecta. Las organizaciones educativas es centro de manifestación del conflicto. El resultado obtenido demuestra. La forma correcta de realizarlo sería las organizaciones educativas son centros de manifestación del conflicto. El resultado obtenido demostró que los encuestados. El objetivo es aplicar los principios del texto científico para una mejora en el planteamiento de los mismos, en la fascinante tarea de construirlos a fin de mejorar la experiencia sensible de trabajarlos asumiendo de manera satisfactoria los retos de rigor académico. Bueno, conclusión de las normas APA. Ya. El manual de formatos APA es una herramienta de apoyo. Es una herramienta de apoyo por el cual nos servirá a redactar de una mejor manera o de una manera más simple los documentos, ya que al usar el manual hacemos que los lectores se familiaricen con lo que leen. Y es muy importante su uso constante para poder dominar lo básico del manual. Conclusión de los criterios de referencia bibliográfica. Tenemos 4. La primera es dar a conocer trabajos, pero previamente publicados que sirven de apoyo a la información de documentos o tesis. Dar fiabilidad. Dar fiabilidad a nuestro trabajo documentado, que demuestre su origen, su contenido, permitiendo su verificación. Reconocer méritos ajenos. Esto significa que deberíamos impedir el plagio. Y como cuarto punto tenemos ampliar conocimientos, que esto permite al lector ampliar sus conocimientos del trabajo realizado en este tema. Gracias. Bueno, compañeros, como la compañera Ani no estuvo presente, yo sí quisiera dejar algo en claro, porque, bueno, en parte a mi tema, con el tema de ellos, más o menos va algo similar lo que es una cita bibliográfica y lo que es una referencia bibliográfica. Como ella no pudo estar presente, sí quisiera dejar un poquito más claro, porque
lo que es una cita. Una cita bibliográfica se define como un enunciado corto de ideas y afirmaciones, teorías, entre otros. Y como referencia tenemos que es un proceso donde se menciona o se refiere los datos de una persona o cosa. En sí vamos a ver las diferencias entre una cita y una referencia bibliográfica. Dicen que en las citas se colocan dentro del texto. En cambio, en las referencias se colocan al pie de página o al final de trabajo de investigación. También nos indica que en una cita solo muestra el apellido, el año, el número de página y la publicación. Pero en cambio una referencia muestra el nombre y el apellido del autor, el año de publicación, nombre del libro, revista o página web, la ciudad o país donde se publicó, entre otros. En lo que es la cita bibliográfica existen dos tipos de cita, la textual